Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de la CIC o capacidad de intercambio catiónico, pero la segunda parte, ya que vamos a entender de qué depende esa capacidad de intercambio catiónico y cómo se mide normalmente en el laboratorio y cómo se dan cuenta de esa capacidad. ¿Por qué? Porque normalmente en los análisis de suelos no aparece, o sea, en algunos análisis de suelos no aparece en realidad cómo es la capacidad de intercambio catiónico, no te dan ese valor exacto. Pero en este video vamos a ver de qué depende esa CIC y cómo la podemos hallar entonces. Pero antes de explicarte todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que recibas la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que te va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho empleo. Entonces, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué es tan importante con esta segunda parte? Lo que pasa es que la capacidad de intercambio catiónico tiene una condicionante. ¿Sí? Y esa condicionante, también esa C y C, son ¿qué? Bases intercambiables. ¿Cuáles son esas bases intercambiables? Lo vimos en el video anterior. El calcio, el magnesio, el potasio, el sodio y los amonios. Normalmente los laboratorios, algunos laboratorios sí me lo reportan, otros no. Sí, entonces solo nos reportan cuáles, estos cuatro. Pero cuando yo les hable de bases intercambiables, nos referimos a estos cationes, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿por qué es un condicionante? Resulta que la capacidad de intercambio catiónico también depende de ¿qué? Del pH. ¿Sí? Lo hablábamos en videos anteriores en las ideas que para nosotros los agrónomos, los agricultores, un valor muy importante en pH era 7. ¿Por qué? Porque teníamos igual número de hidrogeniones y de hidroxilos en ese suelo, estaba neutro. Y normalmente también lo utilizan en el laboratorio también para determinar la 6, pero en este caso el valor más importante en este caso va a ser 5.5. Entonces, en una 6C vamos a tener que los siguientes elementos. ¿Cuáles elementos van a hacer eso? ¿Cuáles cationes? Vamos a tener el calcio, ¿sí? Vamos a tener el magnesio, vamos a tener el potasio, vamos a tener el sodio y, como les dije, los amonios en este caso, ¿cierto? Esto es lo que vamos a tener, ¿sí? En este suelo por encima de un pH de 5,5. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una CIC, una capacidad de intercambio catiónico con una acidez por debajo de 5,5? Va a haber un cation muy importante y que lo vimos en el video anterior. ¿Cuál es ese cation importante? El aluminio. No solo vamos a tener calcio, magnesio, potasio y sodio y los amonios en este caso, sino que también ¿qué vamos a tener? Este dolorcito de cabeza. Entonces, cuando tenemos estas 6 en presencia de aluminio, ya no las llamamos capacidad de intercambio catiónico. Aquí sale un concepto nuevo que lo vamos a tener en cuenta y es la capacidad de intercambio catiónico efectiva. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo este nuevo concepto,
¿Cómo hacen en el laboratorio entonces para determinar esta capacidad de intercambio catiónico? Entonces, volvamos al ejemplo. ¿Cuál? Al ejemplo del suelo, de la solución del suelo. Estos son los sólidos, ¿sí? Entonces, esos sólidos que tienen, recordemos el video anterior, tienen cargas, ¿sí? Entre más cargas negativas tengan, ¿cierto?, más cationes van a traer, ¿cierto? Entonces eso es lo que básicamente es la C y C, ¿sí? Trae. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el laboratorio? En el laboratorio utilizan una solución salina muy fuerte, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Entonces cogen ese suelo y aplican esa sal, ¿cierto? Esa sal es tan fuerte que ¿qué es lo que me va a hacer? Por medio de un lavado, todas estas cargas que están adheridas al suelo o a los sólidos del suelo van a caer acá. Todas esas cargas van a caer. ¿Y esas cationes qué pueden ser? Estas bases intercambiables. Pueden ser calcio, pueden ser sodio, potasio, ponemos más potasio por aquí, puede ser también el magnesio que se nos había olvidado. Ellos caen acá en esta parte, después de ese raspado. Entonces, ya ellos hacen, por medio de algo que se llama espectrofotometría, hallar la cantidad de ¿qué? De cada uno de estos elementos, ¿sí? Hallan la cantidad de calcio, de magnesio, de potasio, de sodio, hasta de aluminio, y en este caso si no lo dan también de este, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? Por medio de espectrofotometría. Entonces, cuando hacen eso, la sumatoria de todo esto, en este caso, si el suelo es ácido, me dan esta. Y en el caso de que el suelo sea encima de un pH 5,5, me dan esta. Entonces, para que entiendan el concepto y ya resumiéndolo, entonces, la capacidad de intercambio catiónico tiene una condicionante de estas bases intercambiables. ¿Cuál es esa condicionante? Este valor de pH de 5,5. Que si tenemos un pH 5,5 hacia arriba, vamos a tener una capacidad de intercambio catiónico y unas bases intercambiables de calcio, magnesio, potasio, sodio y amonios. Y en este caso de 5,5 hasta abajo, vamos a tener los mismos cationes, pero con un catión que nos va a generar bastante problema, que es el aluminio. Cuando está en presencia de aluminio la vamos a llamar capacidad de intercambio catiónico efectiva. Una vez tengamos esto, ¿qué es lo que hacen en el laboratorio normalmente? Cogen los sólidos del suelo y empiezan a lavar esto acá. Entonces aquí caen estas bases intercambiables y determinan el valor de cada una. Entonces ya para hallar estas C y C, ¿cierto?, nos determinan que la cantidad de iones positivos que caiga aquí es la cantidad de cargas negativas que hay en la solución del suelo. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo. Chao.